Buenas tardes, bienvenidos a Pulso Económico. Se acaba el mes de octubre y se acaba mal, por lo menos en el terreno bursátil. Van a verlo enseguida. El IBEX 35 hoy severa corrección, ya lo van a ver. Perdemos en la sesión un 1,23% y el 9.300. Bajamos a 9.284,50. Las tres compañías que hoy más suben en esta sesión un poco aciaga son la compañía del papel y la celulosa ENCE, que gana 3,10% y cierra en 3,53. La tecnológica Celnex hoy se impulsa 2,10% arriba, cierra en 38,44. Red Eléctrica Española es la tercera en subidas, gana 1,83% y el cierre se fija en 18,60. Las tres compañías que más bajan en la sesión: Banco Santander, que presentaba hoy resultados y no han sido buenos, pierde 4,06%, cierra en 3,71. Luego hablaremos profusamente del Santander. CIE Automotive, que pierde 3,83% y cierra en 22,08. Y ArcelorMittal, ahí la tienen, que pierde 3,51% y cierra en 13,69. Los fundamentales de la economía española hoy no tienen cambios. En cuanto a la aportación al PIB, estamos en datos del tercer trimestre 0,4%. En cuanto a los precios, el IPC o la inflación, datos de septiembre 0,1%. El desempleo, datos de la EPA de octubre, 3.214.400 desempleados. Y por lo que toca al Euribor, un promedio fantástico de los últimos 12 meses, menos 0,293. Hasta aquí los datos. Vamos con los temas que van a componer hoy muchísimas noticias en nuestra tertulia La Barandilla. El IBEX pincha con los resultados de AENA y Santander y se convierte en el peor índice europeo lastrado por la banca. El selectivo ha perdido los 9.300. En el Banco Central Europeo, la nueva presidenta, Christine Lagarde, se lanza y acusa a Alemania y a los Países Bajos de gastar muy poco. Ya en el terreno económico español, con el horizonte puesto en las elecciones, el presidente en funciones y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, afirma que armonizará el impuesto de sucesiones y nosotros nos preguntamos si lo va a hacer como en las comunidades donde gobierna el PSOE, es decir, al alza. Otra idea del gobierno va a ser reducir los incentivos a los planes de pensiones, así es que malas noticias para los que pensaban que esa iba a ser la solución para darle continuidad a nuestro sistema de pensiones. Ya en el terreno de las grandes del IBEX, el Santander, como les decía antes, gana 3.732 millones, sus ganancias bajan un 35% por los ajustes que han tenido que hacer en el Reino Unido y en España. Es la mayor caída en bolsa del Santander en año y medio. Pero es que este revés bancario de uno de los grandes españoles, el Santander, también tiene su afectación en grandes de la banca europea. Credit Suisse es uno de los casos y Deutsche Bank es otro. Los alemanes de Deutsche Bank han perdido 4.116 millones hasta septiembre. Iberdrola marca un hito porque dispara el dividendo un 10% después de haber ganado 2.516 millones de euros, un 20% más. Y además informa de macrocontratos de electricidad en Europa, concretamente con Amazon y con Tesco. Naturgy, compañía de electricidad y de gas, bate previsiones y gana casi 1.000 millones. Nos preguntaremos en la tertulia qué pasa con AENA. Está en los peores resultados de la sesión por las malas perspectivas que algunos auguran a AENA el año que viene, el 2020. Y Noticias Judiciales, FCC ha sido acusada por la Audiencia Nacional de corrupción y de blanqueo en Panamá. Se le reprochan comisiones ilegales por 83 millones de euros. En el terreno automovilista, PSA y Fiat Chrysler se disparan en bolsa después de que ambas compañías reconozcan que están hablando de fusión. Mientras tanto, Renault se cae al peor valor de la bolsa francesa y la española dependiente del grupo Volkswagen, SEAT, obtiene 248 millones de euros con sus modelos Ateca y Arona. Los bancos se espabilan. Miren, CaixaBank se ha convertido en un superconcesionario de automóviles. Vendió en un año 10.000 vehículos. Y hablaremos de MásMóvil, que sigue creciendo. Sus ingresos aumentan un 17% y su capacidad de generar recursos un 40%, el EBITDA, como le llaman los economistas. Y así más, les presento a nuestros invitados esta tarde. Don Miguel Momovela, a la lista de XTV. Buenas tardes, Miguel, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
Don Jorge Colvin, ¿cómo estás? Profesor de AE Business School. Empezamos por el drama de hoy del IBEX. Bueno, pues dentro de lo que cabe no ha sido tan grave, cerrando pues por debajo del 95%, perdiendo, eso sí, la barrera de los 9.300, que es una barrera psicológica, ya lo sabemos. Para algunos inversores, pues como dirían los ingleses, ha sido breathtaking. Para otros, pues bueno, quizá un hecho inocuo. Bueno. Hombre, también es cierto que el IBEX, ¿qué es el IBEX? El sector bancario. El 28% del IBEX es el sector bancario. Entonces, en cuanto caen los bancos y un poquito, pues se viene para abajo. Bueno, ya que no le dais demasiada importancia, cosa de la que me alegro, vamos a hablar de los planes de Christine Lagarde en el Banco Central Europeo. Ha entrado como elefante en cacharrería. Ya me perdonarán lo de elefante, que no es ninguna descalificación. En cualquier caso, le dice a Alemania y a los Países Bajos, sobre todo a Holanda, oiga, ustedes tienen que gastar más. Esto que gastan es ridículo. ¿Vamos bien por ahí? Hombre, se lo ha dicho a dos de los gigantes europeos, ¿no? Y se caracterizan principalmente esos dos por tener una política de gasto bastante más conservadora y más reducida. Es una batalla complicada. Si lo que pretende es incentivarles a aumentar su partida de gasto, pues hombre, en el corto plazo es difícil que lo veamos. Es cierto, un poco en línea lo mismo. O sea, al final hay que incentivar esas palancas fiscales y es difícil que Alemania, netamente ahorradora, se convierta en política fiscal con un gasto potente. Bueno, aunque no es el propósito del programa hablar de los planteamientos electorales de unos y de otros, es forzoso hacerlo cuando tocan la economía. Hoy el candidato del PSOE y presidente en funciones, Pedro Sánchez, ha hecho dos anuncios. El primero, ratificando lo dicho por sus ministros, quiere armonizar el impuesto de sucesiones. Previsiblemente al alza, ponerlo todo igualito y al alza. Desde luego el modelo no es el de las comunidades autónomas donde gobierna el PSOE, Asturias, Aragón, antes Andalucía, donde veíamos un impuesto de sucesiones que a muchas personas les obligaba a renunciar a la herencia de sus padres, por ejemplo. Bien, y el otro anuncio electoral o pseudoelectoral es que el PSOE está pensando en reducir o quitar los incentivos a los planes de pensiones. Solo nos faltaba eso, porque ya eran bastante pequeños esos incentivos. Absolutamente, o sea, incrementar los impuestos lo que va a significar es ralentizar más la economía, con lo cual este tipo de medidas tampoco son lo más idóneo, especialmente ahora en donde se necesita una política fiscal más expansiva. Efectivamente. De hecho, ya lo veíamos la semana pasada, ¿no? Estábamos hablando de esa discrepancia, ¿no?, entre lo que planeaba inicialmente, que era ofrecer, digamos, una mayor ventaja, aumentar la partida destinada a los planes de pensiones, y ahora es un poco contrario, ¿no? Ahora lo que quiere es eliminar el incentivo. Digamos, es un poco pues contradecir, ¿no?, lo que... Bueno, siendo que el impuesto de sucesiones es uno de los más injustos que existen, porque uno hereda cosas por las que ya pagaron sus padres en su día cuando obtuvieron ese dinero o ese inmueble o esa cosa que se transmite por vía de herencia. Bueno, hincarle el diente a eso. Por cierto, hay países en Europa, competidores y socios nuestros, donde ese impuesto no existe. Sépanlo también, porque esto de armonizar, cuando hablan en la izquierda de armonizar, quiere decir que van a subir el impuesto de sucesiones, donde, por ejemplo, en Madrid está bonificado por las comunidades autónomas. Bueno, veremos a ver qué pasa. El día 10 ustedes tienen el mando de la situación. Hablemos ya del Santander. Hombre, hay quien dice que lo mejor de los tragos amargos es liquidarlos cuanto antes. No sé si eso ha sido lo que han decidido en el Santander, pero bueno, han presentado unos resultados, 3.732 millones de euros, un 35 menores a lo que se habían comprometido. ¿Por qué? Dice que han hecho ajustes extraordinarios en el Reino Unido y en España. Bueno, pues ya hemos visto lo que se ha traducido. Desde el cierre de bolsa de mercado de ayer hasta hoy es una caída de más del 6%, entre un 6 y un 7. Salta a la vista, más que... La peor marca del Santander en año y medio de bolsa. Efectivamente. Absolutamente. Aquí el problema es que los bancos siempre o se tocan por regulación o por bajada de tipos de interés. Esta vez que ha tocado, pues regulación. Más regulación, más... Yo no para incordiar, sino para que ustedes valoren la situación en el terreno de juego en su complejidad y en su totalidad. Las dificultades están presidiendo la banca en toda Europa. Credit Suisse, que es una de las clásicas y de las más estables compañías del mundo bancario, también tiene unos malísimos resultados. Y qué decir del Deutsche Bank, que anuncia 4.116 millones de pérdidas. O sea que esto es un mal generalizado. Están trabajando con unos tipos de interés
que les complican mucho la vida, y la verdad es que, bueno, pues corren malos tiempos para la banca. Efectivamente, en el caso, como mencionas, de Deutsche, ya hemos visto cómo se han perdido los 7 euros por acción, esa barrera también psicológica, y eso, pues como ya hemos visto en otras sesiones, se debe sobre todo al mal progreso de la banca de inversión. Es lo que ha perjudicado sobre todo a esa partida de ingresos, ¿no?, que hemos visto cómo se iba reduciendo en un 4%. Bueno, vamos a un cambio de juego que permite augurar pues una buena marcha en bolsa, el de Iberdrola. Iberdrola ha aumentado un 10% su dividendo y Iberdrola ha anunciado unos contratos de venta de electricidad en Europa a Amazon y a Tesco, 150 millones, pero es un camino que inicia Iberdrola en ese sentido. La cuestión es que pues, han ganado un 20% más, 2.526 millones de euros. Iberdrola además es muy buen valor, está aumentando un 30% de rentabilidad en lo que llevamos de año, y la verdad es que es un valor, digamos, que como bien comentabas, es para invertir. Y luego veremos el impacto de los 150 millones, que bueno, tampoco es muy relevante, ¿no? ¿Iberdrola le gusta cómo está haciendo las cosas? Sí, dentro del área energética está claro que es la que mejor desempeño está teniendo. Por algo es, evidentemente. Bueno, pues de energética hablemos de Naturgy. Naturgy, algunos pensaban que no iba a ser así, pero ha batido incluso sus previsiones. Ha ganado casi 1.000 millones hasta septiembre del 2019. Ese es otro valor que también está siendo refugio de muchos. Absolutamente. Lo único que sí que es cierto que hay que tener en cuenta algunos riesgos regulatorios y aunque pueden generar una cierta incertidumbre, como a lo mejor una baja de rentabilidad en el tema de la generación. Pero salvo esos pequeños elementos que pueden estar en el entorno, es un buen valor para mí. Miguel. Bueno, los resultados le han ayudado un poco a resucitar, entre comillas, porque es verdad que en el tercer trimestre había sufrido un pequeño lastre, había sufrido unas caídas en bolsa que no habían pasado desapercibidas. Los resultados siempre al final actúan como contrapalanca, digamos, contrapartida positiva, en este caso, para esa pequeña recuperación como compañía de valor, ¿no?, que se perfila. ¿Y qué es lo que pasa en AENA? Se preguntarán muchos, porque, hombre, ingresos fáciles, ingresos cómodos, contratos largos, pocas incertidumbres, el tráfico aéreo pues no parece que se esté resintiendo de nada y, sin embargo, es uno de los peores valores en la sesión de hoy. Dicen los analistas que tiene malas perspectivas para el año 2020. Ahí está el problema, es decir, tienes un valor sólido, pero el problema es que las perspectivas es que los analistas esperaban un tráfico aéreo de un incremento de un 3% y de repente se han encontrado con un cambio de perspectivas al 1%. Entonces ese cambio es lo que ha generado que tire para abajo las perspectivas. Miguel. Hombre, yo añadiría que se enfrentan a un reto doble. Por una parte, que yo creo que no es algo particular suyo, que es reducir costes a todo gas, nunca mejor dicho, y por otra parte buscar una línea de diversificación de ingresos. Por cualquier concepto, ya sea por expansión, continuar la expansión internacional o por generar nuevas divisiones de negocio. Bueno, normalmente aquí nos alegramos siempre de que las constructoras de cualquier tipo, pero las de obra civil, ganen contratos en el mundo y es lo que tienen que hacer porque eso es lo que les distinguirá a futuros y lo que les otorgará capacidades. Pero, sin embargo, haciendo las cosas bien. Parece que la Audiencia Nacional acaba de acusar a FCC de hacer trampas o de jugar deslealmente, de corrupción, dice en los juzgados. En realidad es un juego de comisiones ilegales para obtener cosas y de blanquear dinero para pagarlas. 82 millones están en el tintero de lo judicial y eso es un mal asunto. Bueno, independientemente de esos factores, desde el punto de vista económico, lo han hecho mucho mejor de lo esperado, están creciendo en todas las divisiones, o sea, FCC lo está haciendo bien, independientemente de esos factores que son coyunturales a lo que es la tendencia de FCC. Hombre, FCC yo la equipararía a BBVA. Quizá el daño más que a nivel económico va a ser a nivel reputacional, porque en bolsa no se ha notado mucho, por lo menos en la sesión de hoy. No se ha descontado todavía quizá por el mercado ese posible efecto. Sí, porque esto luego lleva un goteo judicial largo, complicado y que ya no lo controlas tú. Cuando es el señor juez el que te dice traiga usted los datos, impute al directivo tal o a cual. En fin, eso lo iremos viendo. Noticias buenas y regulares del sector del automóvil. De un lado, PSA, el grupo francés PSA, que es Peugeot y Citroën, y Chrysler. Bueno, pues han reconocido ambas compañías que están en una negociación de cara a su fusión. Eso, pues supongo que el mercado lo aplaude, porque
Llevábamos tiempo hablando de fusiones a lo grande y esta sería una de las fusiones a lo grande, con un grande en Europa y un grande en Estados Unidos. Efectivamente, especialmente en el último caso en Fiat, también se ha hecho notar en prácticamente la apertura de mercado con ese gap que nos ha llevado a cierre de mercado a un 7,5%, si no me equivoco, de revalorización, bastante sólido, con lo cual la respuesta al mercado ha sido muy positiva. Cada vez menos grupos, más concentrados. Fiat Chrysler más el grupo PSA es un gigante de la automoción. Absolutamente. De todas formas, aquí el movimiento ha sido muy claro. En el mercado había se pensaba que iba a haber una fusión entre Renault y Fiat, al final no ha sido Renault-Fiat, se espera PSA-Fiat, y ¿qué es lo que ha pasado? Renault para abajo y PSA para arriba. Motivo, y los Renault, que a la par ha sido el peor valor en la bolsa francesa, en el CAC, porque pues, los inversores dicen, este no porque he puesto pegas a la fusión, y este sí porque produce la fusión. Los mercados a veces dictan las reglas. Efectivamente. Miguel. ¿Sí? Salta a la vista. Bueno, hablemos de la española, o casi española, porque ahora ya es 100% Volkswagen, SEAT. SEAT le funcionan sus nuevos modelos. Ha generado recursos 248 millones de euros con sus dos nuevos modelos que tienen bastante éxito en los mercados, el Ateca y el Arona. Cierto, de todas formas, el eterno problema de todas estas empresas es el tema de los combustibles convencionales, eléctricos y híbridos. Nuevos modelos, pero veremos más inversión y veremos un poco la tendencia de cómo el mercado recibe estos nuevos modelos también. Bueno, SEAT parece ser que uno de los que más vende con motores diésel, de los que se producen en España. Veremos a ver si saben incorporar nuevos modelos, están en ello en el grupo Volkswagen, y ofrecer pues modelos que gusten más en cuanto a su motorización. Desde luego deberían, y eso ayudaría mucho al grupo, porque ya hemos visto que pese a la buena batería de resultados, ¿no?, con la que se abría el mercado alemán, Volkswagen, lo que hemos visto es que efectivamente con esa contracción económica que tiene a la vista, pues solo ha crecido un 1%. En contra de lo que cabía esperar, ¿no? Que podría ser mucho más alto en el caso de Fiat. La verdad es que sí, pero ¿cómo está esto del automóvil? Resulta que CaixaBank, el esfuerzo de los bancos por ir ampliando su trabajo en otros sectores de actividad, CaixaBank, les decía, se ha convertido en un super concesionario porque ha vendido en un año 10.000 automóviles. Sí, sí. Claro que detrás va la financiación, que es la que explica un poco el éxito vendiendo coches de quien puede financiarlos, ¿no? Efectivamente. De todos modos, ese es un camino de difícil retorno y que, bueno, pues va a abrir perspectivas a las entidades financieras tradicionales en otros aspectos de la actividad económica. Desde luego. No solo para CaixaBank, sino para cualquier entidad bancaria que quisiera seguir sus pasos, es un camino espinoso. No hay que olvidar que el sector automovilístico ha sido muy castigado este año, y ya no solo el sector automovilístico español. Vemos el modelo alemán con el tema de la guerra comercial, también ha sido bastante perjudicado. Veremos si evidentemente esto en el largo plazo es una buena elección, ¿no?, para maximizar ese ingreso. ¿Y les ha sorprendido a ustedes la marcha de una de las recién incorporadas al IBEX, MásMóvil, empresa del sector telefónico, de la telefonía? Sus ingresos aumentan un 17% y su capacidad de generación un 40%. Absolutamente, todo un poco motivado sobre todo por el tema de las 130. Bueno, es que se parecía a un mercado ya muy cerrado, de difícil consolidación de un nuevo operador. Pues mira, este lo está haciendo bien, ¿no? Sí, sí, absolutamente. Además, de hecho, se ve, por ejemplo, con las 130.000 altas y los nuevos contratos que están generando en aproximadamente unos 140.000, que eso hace una base de clientes de aproximadamente 8,5 millones, lo cual es un buen indicador, como una empresa como esta alcanza los 8,5 millones de base de clientes. Desde luego, empresa de crecimiento, solo desde mediados de agosto hasta aquí hemos visto un crecimiento, si no me equivoco, de casi el 30%. Las cifras hablan mejor muchas veces que casi otros factores. Un sector que debería enseñarse como caso en las escuelas de economía, el de las telefónicas o las empresas que se dedican a ofrecer servicios de móviles y de teléfonos fijos. ¿Por qué? Porque ahí se introdujo la competencia. Muchos pues consideraban que esa competencia no iba a conducir a lo que ha conducido, y es que si ustedes se fijan en lo que pagan por el móvil hoy y lo que pagaban por el móvil hace 10 años, no tiene ni punto de comparación. Bueno, pues eso hay que teorizarlo. Eso lo ha hecho la competencia, la dura competencia. Ha obligado al líder en el sector, Telefónica, en fin, y sus actuantes en los mercados, a competir con los nuevos, con los emergentes, y de eso ha sacado provecho el consumidor. Absolutamente. Bueno, hay que contarlo porque la gente a veces dice, bueno, sí, pero la competencia, pero luego ellos pactan. No, cuando la competencia es como en este sector, que ha sido sin cuartel,
Bueno, el consumidor está encantado. Es que lo que pagábamos por los móviles, y fíjense, recibo contra recibo, a veces te aparecen recibos de lo que pagabas por tu móvil en el año 2000 y es para caerse de espaldas. Estratosférica la diferencia en muchos casos. Sí. Y además porque han crecido incorporando servicios como la televisión o como, en fin, ahora viene otra revolución en ese sentido, los 5G. Absolutamente. Cuando lleguen veremos. Esa es otra de las batallas. Y además, uno de los problemas que estamos viendo es que antiguo, llamémosle como Telefónica, se tiene que reconvertir, la transformación digital, cómo intentar una empresa de décadas transformarlo en la parte digital, el 5G, que también es a ver cómo se valora también el 5G, porque también tiene una fecha de caducidad. Es decir, todas estas nuevas inversiones, veremos cómo un poco impacta estos valores. O sea que hay que dirigir esas compañías pensando que en una generación van a sufrir 3 o 4 cambios tecnológicos de primer rango, de primer nivel. Efectivamente. Difícil se antoja esa gestión de la compañía. Usted quería hablar de Airbus, ¿por qué? Sí, Airbus un poco lo que hemos visto es que ha habido un recorte en los flujos de caja libre, o sea, el dinerito que saca la empresa, básicamente por el hecho de que se va a retrasar la entrega de aviones. Es decir, al final, ¿cómo valoramos nosotros Airbus? Número de aviones entregados. Entonces, los números de aviones se van a retrasar y, por tanto, va a impactar en el flujo de caja libre. ¿Solo es eso? Principalmente es lo que el mercado estamos entendiendo que es el principal elemento de recorte. Hombre, lo digo porque es uno de los grandes elementos de fricción en la guerra comercial entre Europa y los Estados Unidos. Los Estados Unidos consideran que Airbus, que acaba de cumplir 50 años y se ha hecho con la mitad del mercado mundial, en esos 50 años, pues bueno, los americanos consideran que tiene ayudas de los estados que componen Airbus y que los europeos no juegan limpio en eso que llaman la competencia. Ellos preferirían que Boeing compitiera con una empresa que no tuviera ayudas en este lado del Atlántico y sin embargo pues las tiene. Claro. ¿Cómo lo ven? Eso es difícil de arreglar. Bastante complicado. Es un duelo pues, de titanes prácticamente. Boeing contra Airbus. Evidentemente cada uno va a reparar casa y a Estados Unidos le interesa maximizar su posición en este sector. Pues evidentemente no va a ver con buenos ojos esa expansión o ese buen desempeño que está teniendo Airbus en estos 50 años. Yo creo que salta bastante a la vista. Un Airbus al que le han fallado algunos de sus últimos modelos en los que habían invertido mucho dinero y que luego no han tenido el éxito comercial que esperaban con ellos, ¿no? Exactamente. A ver, veremos qué impacto va a tener a medio y largo plazo, como antes indicadas, a nivel reputacional, porque evidentemente un avión puede tener unos costes a nivel reputacionales muy fuertes. Ya. Bueno, pues, ¿y de la guerra comercial qué me pueden añadir? Porque estamos sin noticias desde hace ya bastantes días. Esto va bien, decía Trump. Esto va bien, decía Pekín. Pero no acaban de cerrar un acuerdo. No acaban de cerrarlo. Estaríamos ya por el episodio 7 de la Guerra de las Galaxias, ¿no? Claro, tenemos ahí ya nuevas conversaciones que parece que derivan en una menor tensión, pero lo que nos interesa son las cifras. No cerramos. Todavía no está cerrado nada. Sin embargo, en Wall Street pasa completamente de este asunto y sigue máximos en un 2019... Rompiendo targets, efectivamente. Brillante, ¿eh? Brillante y envidiable, desde luego, ¿no? Hombre, absolutamente. Estados Unidos, ahora las nuevas cifras están haciendo que las políticas fiscales expansivas y monetarias están haciendo efecto, se está incrementando el consumo, con lo cual estamos todavía en ese estado de felicidad que evidentemente hay algunos elementos como por ejemplo el PMI, que es el índice de manufacturero, que está ligeramente cayendo, y el tema de las exportaciones e inversiones en Estados Unidos. Pero salvo eso, todavía estamos contentos y es posible que haya un tercer recorte por parte de la FED debido a este clima tan bueno y claro, positivo. Muchos se preguntan, pero ahora que ya queda pues apenas un año, en noviembre habrá elecciones, en noviembre del 20 habrá elecciones en Estados Unidos, y muchos se preguntan, ¿Trump será reelegido? Pues me temo que sí, porque, por ejemplo, los índices de desempleo en Estados Unidos no se conocen desde poco después de la Segunda Guerra Mundial. La media en Europa es el 6,2, datos del año pasado, ¿no? La media de Europa, y la española es de las peores de Europa, ¿no? Sí, pero claro, es que si uno ve la balanza de empleo de Estados Unidos es increíble.
Sí, sí, absolutamente. Y además eso unido a encima el estado de felicidad de un tipo de interés de 1,52 como Morgan Stanley está estimando, es decir, más dinero para gastar, está creando pues esa efervescencia, ¿no?, en Estados Unidos. Bueno, pues ha sido una legislatura concentrada en la idea que él diseñó en su campaña electoral. O sea, esto no lo podíamos ir esperando todos. America First y America First. ¿Cómo lo ves? Bajo mi punto de vista, Powell, la misión que tiene ahora es no frenar el optimismo, pero irlo modulando. Irlo modulando para que efectivamente la sombra recesionista, cuando llegue, no nos pille tan relajados. Qué ciclo tan largo el de Estados Unidos en el crecimiento, ¿eh? Es una cosa extraordinaria, porque todas las escuelas dicen que los ciclos pues siempre se acaban, ¿no? Ahora, ¿cuándo se acabará el ciclo americano? Bueno, eso es una pregunta que nos daría para otros 3 o 4 espacios, ¿eh? Ahora, digo una cosa, cuando entramos en el año electoral, al dólar le pasa siempre lo mismo. El dólar sube cuando viene el año electoral y eso pues a Europa no le va a ir mal. No, desde luego que no. Lo que pasa es que ahora con este tipo de políticas monetarias no sabemos si va a afectar en la debilidad del dólar, por el hecho de tener los tipos de interés tan bajos, cómo puede afectar en el dólar todo esto también. Bueno, pues será cosa de la Reserva Federal y de lo que quiera determinar. En ese pulso que tienen, que no es suave, con el presidente de los Estados Unidos, porque la verdad es que ahí saltan chispas, ¿eh? Y la Reserva Federal, como esta sí que es de verdad independiente, porque la pagan y la sostienen los bancos que forman parte de ella, pues oye, ahí, en fin, hay crujir de dientes cuando no entran en conflicto los intereses de unos y de otros, del banco y de la economía de los Estados Unidos. Bueno, señores, pues ha sido un día muy intenso, con un montón de noticias, no todas buenas. Ese trompicón que ha dado el Santander nos ha resfriado a todos, el Santander y la banca en general, ¿no? No tenemos tiempo para gran cosa más, lo dejamos aquí, yo les espero mañana a las 8 en punto de la noche. Muchas gracias.